tenerla aquí en el estudio, que se acomode. Carla de Diana. Carla, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, disculpen la No, demora, por favor. hay Le voy a mucho acomodar el tránsito. micrófono. Ahí está para que se te escuche de la mejor manera. Quiero decirte algo, quiero arrancar con esto. Te escucho. ¿Qué me pasó el lunes? Lo conté. ¿Qué me pasó el domingo? Nosotros, por así los que analizamos la política, lo que comentamos, lo que seguimos la política de cerca, los debates lo vemos, no sé si de una forma distinta, pero sí vamos buscando minuciosamente más allá de la propuesta, la vamos escuchando, por supuesto, y buscamos, ¿sabés?, al ganador del debate. Sí. Y yo vine acá y lo dije el lunes, digo, eh, para mí, si hay una persona que ganó el debate fue Carla de Diana. Dije esto, por lo menos a mi parecer, fuiste la que más te destacaste. Entonces, empezaron a caer mensajes Mira, diciéndome, te cuento esto para sí, me ponerte interesa un montonazo en aparte. contexto. Dice, bueno, pero Carla no fue gobierno, no perteneció a gobierno, entonces por allí tiene la posibilidad de mirarlo desde otra forma. Claro. Que puede ser una ventaja o una desventaja. No quiere decir de que no sea valedera y no sea importante tu palabra. Yo le decía, bueno, es una forma. Para mí, de todas maneras, si vos te vas a un debate con un eje, con un formato, más allá de si sos gobierno o no sos gobierno, si esto, si lo otro, tenés que rendir en ese momento, en ese debate. Y en lo personal, insisto, creo que fuiste la persona que más te destacaste. Después podemos ver todo el resto, pero la que más te destacaste. Te lo quería decir. Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento. ¿Te Creo que tuviste? hay Sí, un poquito de todo, hay ¿no? un poco de todo. Porque obviamente es difícil defender un gobierno que Ujú. se va con 200% de inflación. Ujú. Yo realmente ya no sé cómo vamos a terminar Te este pedí que te año. acerques para. Y Ahí está. tampoco Ujú. está claro. ¿Estamos bien? Sí, sí. Y Perfecto. queremos escuchar bien. Y tampoco está claro que Puyaro vas a resolver nada, ¿no? Ya Claro. fueron gobierno, la situación se Ujú. agravó muchísimo, sobre todo en materia de seguridad, que es el eje de Puyaro, y eso obviamente los debilita desde el punto de vista argumental, ¿no? Ujú. Para salir a plantear las cosas. Aparte se han venido alternando los últimos 40 años. Entran Claro. los peronistas, salen los radicales, entran los peronistas, y bueno, a tal nivel de desgaste hemos llegado que ha ascendido Milei en el Ujú. país. Pero después creo que hay cosas más profundas, que es como Ujú. decís vos, para tener en cuenta todo, Para ¿no? tener en cuenta. Ujú. Porque creo que el gran límite del resto de los candidatos a la gobernación es que buscaron plantear el tema de Santa Fe al margen del país. Ujú. Y eso es una enorme mentira. Porque, El santafesinismo ese. bueno, obviamente hay cuestiones santafesinas, nuestras, los ríos, los puertos, en fin, el narcotráfico, Ujú. desgraciadamente, la enorme riqueza que tiene la provincia y su enorme desigualdad. Ujú. Pero pensar que Santa Fe es una isla que puede flotar al margen de un país que se está hundiendo, creo que eso no lo puede plantear nadie. Y la estrategia no tenía, me parece, que ver solamente con explotar ese chauvinismo nuestro, sino que me parece era buscar evitar asociarse con Massa, bueno, responsable de este desastre económico, y con Bullrich, que cuando uno empieza a hacer memoria fue la que le bajó 13% las jubilaciones bajo el gobierno de la Rúa a los jubilados, la que siempre congeló los salarios estatales, es decir, una persona muy mal vista, a tal punto que fue la otra perdedora frente al ascenso de Milei, ¿no? No solamente el Frente de Todos, obviamente, fue castigado, sino que también el Frente Macrista fue igualmente castigado, que era el que se proponía alternar en el gobierno con este gobierno que se está yendo, ¿no? Entonces, creo que son límites producto de los ocultamientos, de no hacerse cargo, de no querer hacer balances. Y luego, bueno, nosotros desde la izquierda queremos ser poder. Claro. Por eso nos presentamos, por eso luchamos. Todavía la sociedad y sobre todo los trabajadores no hemos juntado el músculo para darle fuerza a ese proyecto de gobierno. Pero bueno, no es culpa nuestra que no hayamos sido gobierno. Claro. Por algo nos estamos presentando, ¿no? Y es el electorado el que por ahí tiene eso. Decide. ¿Sabes qué? Otra cuestión que me parece, y te la quiero plantear, por lo que te escuché, lo que vengo siguiendo, tratamos de seguir a todos los que están en el ámbito político, y escucho que tienen un punto de coincidencia con Milei, que es el tema de decir, bueno, pongámosle fin a la casta. Pero a ver, de otra forma, no lo dicen, a ver, no dicen che, la casta. Yo nunca escuché de un dirigente de la izquierda decir, vamos a la casta. Ahora sí
las formas, ¿no? Sí, el Claro. tema de decir, bueno, hay que terminar con algo que viene de Total. mucho tiempo y que no sirvió hasta acá, según la visión de ustedes. Ujú. En eso me parece que hay una coincidencia. Yo creo que Milei se copió de la izquierda en realidad, porque Ujú. nosotros siempre hemos impugnado este régimen político por ser corrupto, por ser Ujú. antidemocrático, por gobernar en contra de las mayorías, y entonces siempre hemos sido una fuerza antisistema. Es decir, Ujú. nosotros no somos la pata izquierda de un régimen democrático que ha venido cogobernando en el Congreso, con las leyes, con apoyos en otros ámbitos de la vida. Ujú. Siempre hay que recordar, por ejemplo, el enorme apoyo de la CGT al gobierno de Macri. Ujú. Han habido pactos de gobernabilidad muy profundos en la Argentina y la izquierda siempre está por fuera de eso, en la calle, luchando, defendiendo derechos, cosa que también merece otro análisis, ¿no? Porque eso ha generado distintas opiniones. Con lo cual siempre hemos sido esa fuerza anticasta, que incluso es una terminología, vos recordarás, que viene de los indignados de Ujú. España, cuando Ujú. fueron los procesos de movilización contra los desalojos. Bueno, Milei se ha apropiado de algunos significados que se han ido construyendo en esta crisis política del capitalismo a nivel global y lo ha explotado para volver a traer a Carlos Rodríguez, para reivindicar a Domingo Cavallo, para poner nuevamente en escena el cadáver del menemismo, que este Ujú. pueblo lo echó a patadas con el 2001, porque en Ujú. definitiva la salida del gobierno de la Rúa fue una impugnación de todo el régimen menemista de las privatizaciones en los 90, de las relaciones carnales con Estados Unidos. Lo que propone Milei, en definitiva, es lo mismo, y ha tenido la habilidad, para reconocerle a un adversario total nuestro, Ujú. de mimetizarse, ¿no? Bueno, de hecho, usa la palabra libertario, que es Ujú. una terminología que viene del anarquismo, ¿no? Claro. Y bueno, lo ha utilizado para salir a reclamar la libertad de las empresas de contaminar los ríos, de madres y padres de vender a sus hijos, de Ujú. las personas para vender órganos. Hay una manipulación ideológica muy fuerte y creo que él ha explotado algo Ujú. que en buena medida lo hizo el kirchnerismo, Ujú. que es también la manipulación ideológica. Porque obviamente el kirchnerismo defendió cosas que hemos conquistado, ¿no? Derechos humanos. Ujú. Ahora, luego uno veía cómo lo defendían a Milani, jefe del ejército, responsable del espionaje y de la desaparición del soldado Ledo, el conscripto en La Rioja. Lo defienden a Sergio Berni, que es una persona que propone el modelo de Bukele en materia de seguridad, igual que Milei, igual que Bodoira, acá en Santa Fe. Ujú. Y entonces gente que dice defender los derechos humanos y que gobierna después con la represión, con el gatillo fácil, con los desalojos en Guernica, contra las familias que no tienen techo. Estamos como, viste, como dice el tango, como cambalache, manoseados en un mismo lodo. Ujú. Y entonces Milei, de alguna manera, también aprendió del kirchnerismo que se puede utilizar una terminología y luego, detrás de eso, darle un contenido real, concreto, completamente diferente. Totalmente. Carla, me quiero meter mucho en lo que tiene que ver con la provincia, la mirada que Sí, tenés de la provincia, porque sos candidata a gobernadora de la provincia. Pero antes de ir por eso, digo, el otro día charlando con una persona, un compañero, no sé, ¿se dicen compañeros ustedes? sí, ¿Cómo? Porque claro. viste, está el recompañero, el correligionario, ¿cómo se Correligionarios dicen? serían los Los radicales radicales, y nosotros nos decimos, sí, compañeros, compañeros. compañeras. En otro momento se decían camaradas, Ah, ¿viste? Pero no es una también. terminología argentina. Nosotros somos una Aparte izquierda, suena mejor compañero. sí, mucho más linda. Suena Tiene una mejor. connotación súper positiva, Claro, sí, claro. totalmente. Bueno, me decía un compañero tuyo, a ver, nosotros tenemos que después de todo este año, plantearnos por qué la ultraderecha o la derecha de Milei, Sí. ultraderecha derecha, llega con un mensaje, vos decías, nos copió mucho a nosotros, lo había escuchado, me lo habían planteado, Ujú. y por qué nosotros no podemos llegar y popularizar nuestro discurso para, como decías, lograr en algún momento ser el gobierno. Bueno, pero eso corresponde al nivel nacional, ¿no? En Sí, 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 general, sí, ¿no? Y sí, al nivel sí. internacional. Ujú, Hay cuestiones históricas ujú, que se hace un poquito largo a veces hablarlo ujú. en un programa de estas características Sí, o cualquier otro programa, es para más una charla y sí, sí, sí. cosas de esas características. Venimos de una derrota histórica a manos del estalinismo, Ujú. es decir, nosotros habíamos hecho una revolución en un país, eso fue contagiando al resto del mundo, en su momento había un mundo bipolar, estaba la Unión Soviética, y Stalin entregó todo, entregó nuestras banderas, salió con Hitler, bueno, y eso es una derrota. Y Totalmente. me parece que eso es un punto que
el que lo quiera soslayar no está estudiando la historia en un sentido más real, porque la vida humana es más corta, pero los procesos históricos hay que medirlos objetivamente, ¿no? El capitalismo evidentemente tampoco triunfó. Tenemos una guerra en el corazón de Europa, tenemos hambrunas en la mayoría de los continentes, inflación en Estados Unidos, huelgas generales en Francia. Es decir, evidentemente que nosotros no hayamos podido triunfar no significa que los otros tengan razón, sino que no hemos podido todavía juntar la fuerza para imponer como trabajadores una salida en beneficio de la mayoría. Yo creo que nuestras medidas, mucha gente las ve bien, pero ve que no tenemos la fuerza para aplicarlas. Claro. Yo, para si tuviera que simplificar, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿cómo haríamos para romper con el FMI sin que nos invadan? Es una pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo haríamos para nacionalizar la banca sin, lograr que se generen desinversiones en la Argentina? Y evidentemente son todas medidas que requieren tener una fuerza social que las acompañe. Nosotros, por ejemplo, al momento de romper con el FMI, convocaríamos una gran plaza de Mayo, una gran plaza en la Casa Gris, una gran plaza en toda la Argentina, para mostrar que el pueblo argentino dice basta de pagar una deuda externa que venimos pagando desde las épocas de la colonia, que es impagable, que nos empobrece. Para nacionalizar la banca tendríamos que tener todo preparado en función de tener los instrumentos para controlar las finanzas, que hoy aparte están todas digitalizadas. Uno empieza a pensar en cuestiones más concretas y obviamente tenés que tener la adhesión del pueblo, de los trabajadores y una convicción de que se hace falta salir a pelear y vamos a tener que salir a pelear. Entonces creo que a veces se diluye nuestro planteo porque no se termina de ver a dónde están las personas que van a hacer fuerza, que van a afrontar esto. Por eso. Entonces creo que la tarea nuestra como izquierda es salir a juntar eso, que tiene que ver con recorrer los barrios, las fábricas, las escuelas, los hospitales y empezar a reagruparnos. Yo inclusive en la intervención de cierre, cuando fue el debate televisivo, yo dije que el Frente de Izquierda es un punto de reagrupamiento para que nos unamos los trabajadores. En esta ocasión, en ocasión del voto, claro, los trabajadores estamos divididos, estamos muy divididos, atomizados, en muchos casos, desmoralizados por los problemas de la vida. No hay una conducción sindical que nos esté diciendo salgamos a pelear por lo nuestro. El peronismo que prometió mil cosas, cada vez que da una noticia uno se agarra el bolsillo. Y entonces, evidentemente, hay un problema de dirección política, Y nosotros tenemos que construir ese nuevo movimiento popular, vos lo hablabas la otra vez con Gabriel Solano cuando te visitó en el programa, que supera al peronismo, que en su momento fue dirección política de los trabajadores y que hoy está dirigido por Massa, por el FMI, por toda esta crisis enorme y esta disgregación que también se ve en Santa Fe con la candidatura de Lewandowski, ¿no? Claro. Que nadie sabe quién lo apoya. Él, por ejemplo, lo salió a refutar a Perotti, cuando Perotti dijo que en un balotaje lo votaría Milei. Claro. Que fue una declaración, un bombazo. Primero porque ya dio por perdedor a Massa. Lo mismo que hizo Puyaro, que dio por perdedor a Bullrich, llamando a votar en un balotaje a Milei. Dan cuenta de que no tienen mucha esperanza en sus propias fuerzas. Y esto ha generado enormes crisis. Lewandowski sacó un tuit diciendo, yo no de ninguna manera votaría a Milei. Pero son contradicciones muy profundas que creo para una base, para una población que se referenciaba en el justicialismo, en el peronismo, esto la verdad es un desastre. Es una bomba. Carla, otra cosa que planteaban, me plantea tu compañero, ya también lo he escuchado de otra gente, dice, y algo que dijiste en algún momento de la entrevista, hay una cuestión, digo somos porque también más allá de que uno vote por un lado o para otro, tenemos que meternos ahí en esa bolsa, ponerlo todo, cíclico, porque decías bien vos, estuvo Menem, fue cambiando, ahora posiblemente se vuelva a un esquema similar al que tenía. En la provincia de Santa Fe, te tomo un ejemplo porque podría nombrar otro. Tuvimos Obey, Reutemann, volvimos a Perotti, tuvimos el socialismo con todos los problemas de inseguridad y se vuelve a Puyaro. A ver, esta cuestión cíclica no es... es un fenómeno, ¿no? Que tenemos que también tenerlo en cuenta y lo tendrían que tener en cuenta los partidos por allí que quieren romper con esto, ¿no? Sí, creo que aparte es un ciclo que se reproduce, pero se reproduce como un perro que se come la cola y se la empieza a masticar y se queda sin cola, ¿viste? Que cuando vas al veterinario te dice ojo porque se está lastimando. Claro. Entonces termina siendo un ciclo
donde cada vez que nos encontramos en el mismo punto estamos cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. Porque no es gratuito tampoco los equívocos, los problemas que vamos atravesando, ¿no? Ahora hablaba con un secundario del Normal 2 y me decía, mis compañeros van a votar a Milei, yo los quiero discutir y no los logro convencer. Entonces yo le dije, mirá, desgraciadamente las personas tenemos que atravesar una experiencia para sacar nuestras propias conclusiones, sobre todo en la juventud, que uno aunque te digan 10.000 cosas, uno hace lo que uno quiere, ¿no? Totalmente. Y me parece que en la vida política es lo mismo. Y él me decía, bueno, pero no es gratuito, porque llegas a ganar Milei y vamos a estar... Digo, bueno, por supuesto, démosle para adelante, te invito a que nos reunamos, te invito a que organicemos un centro de estudiantes, a que, bueno, juntemos el contrapeso para salir a enfrentar a Milei. Pero creo que toda la reflexión fue jugosa, porque tenía razón él, obviamente yo tenía un punto también de reflexión. Y creo que, bueno, no hemos podido superar este régimen político porque los trabajadores no hemos podido romper con el peronismo, romper con el radicalismo y armar una alternativa independiente, verdaderamente independiente. Durante mucho tiempo el problema de la izquierda en Argentina, que era una variante más del peronismo. Hemos tenido debates en la izquierda muy importantes en relación a si había que meterse adentro del movimiento peronista para ganar a los obreros al socialismo, o si en realidad lo que había que hacer era ser muy claros en que el peronismo nos iba a terminar llevando este camino, porque en definitiva en la concepción peronista el trabajador es la columna vertebral, pero el cerebro lo pone la burguesía industrial, la UIA, los voceros de la pequeña burguesía que intermedian entre los intereses de clases que están todo el tiempo chocando por el reparto de la riqueza. Bueno, nosotros siempre hemos sido de la idea de que para superar el peronismo hay que ser independiente, ¿no? No vemos estas ideas de disolvernos. Recién hablaba con un votante que me decía, juntate con Lewandowski para ganarle a Puyaro. Y le digo, pero ¿cómo querés que hagamos? ¿Querés que yo baje mi candidatura? ¿Te parece que eso sumaría? Que la izquierda dé un mensaje tan negativo de que está dispuesto a aliarse con Perotti para ganarle a Puyaro, que es un nefasto, pero... Bueno, no, pero podrían armar un cogobierno. Le digo, mirá, aparte te digo otra cosa. Nosotros no vamos a cogobernar con el Banco de Santa Fe privatizado. Claro. No vamos a cogobernar con los puertos privados donde se exporta droga. No vamos a cogobernar con maestros que ganamos 200.000 pesos al mes. No estamos de acuerdo con ese programa. Si nosotros hiciésemos un acuerdo de gobierno para conceder todo eso, lo que estaríamos haciendo es defraudar a las personas que han confiado en que nosotros somos gente coherente, que va a defender sus ideas hasta el final. Y por otra parte, no creo que el peronismo quiera comprarse ese problema. Claro. Porque no creo que ellos quieran juntarse con personas que no van a permitir una gobernabilidad sobre la base de salarios de miseria, de jubilaciones de miseria. ¿Se entiende el punto? Creo que hay ahí un debate, ¿no? Que está pendiente de cómo resolvemos esto, porque obviamente hay un montonazo de trabajadores peronistas que son súper combativos, gente muy honesta. O sea, que alguien sea peronista, para mí no significa que sea responsable del gobierno de Perotti. Ahora, ¿cómo lo superamos a esa contradicción? Bueno, construyendo una alternativa independiente que para nosotros tiene que tener un programa de izquierda para que sea independiente. Te comento otra anécdota, porque tuve muchas estos días, contame, ¿viste? Me gusta eso. Le crucé un señor, un periodista de un medio de comunicación, y me dice, te cuento una charla de ascensor. Mis vecinas dicen, qué bien que estuvo esta chica, pero qué lástima que es comunista. Está esta cuestión. Obvio. Mucha gente dijo, bien, plantada, clara, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con romper con el FMI, no estoy de acuerdo, ¿no? con algunas medidas. Claro. Ahora, si yo pudiese ver a esa persona, esa mujer, le diría, si yo no fuese comunista, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Porque yo no soy del Partido Comunista, todo lo que charlábamos al principio, Stalin, ¿no? Sí. No hubiese dicho nada de lo que dije. Claro. Porque mi independencia política, o sea, no es un problema de formación, nada más que obviamente yo me he esmerado por ser una persona formada, es un problema de intereses. Total. Yo represento el interés de mi compañero docente, de mi compañero enfermero, bueno, de la gente que lucha por sus derechos, y gracias a esa convicción es que nos podemos plantar tan firmemente y ser independiente de Bodoira, de Puyaro, de Lewandowski y plantear una alternativa. Entonces creo que tenemos que lograr que la población que quiere una cosa también quiera la otra, convencerla de nuestro programa. Me parece que por ahí está el desafío. Vos sabés que me quedé con lo que me decían, lo que me decías de que no, a ver, y te lo planteo de esta forma. Acá vino alguien y dijo, hay sumas que restan. Y está buena la frase. Totalmente. Pero el tema es que
no voy a decir, bueno, ya sabrá quién, si lo está escuchando o si lo escucha en algún momento. El tema es que después vos ves que las mismas personas que te plantean esto se suman a cuestiones ideológicas, contradicciones ideológicas o se suman a un frente que tiene a otro partido que nada que ver y son polos superopuestos. Digo, por ejemplo, el socialismo. Sí, totalmente. Están Digo, con una gran crisis, ¿no? claro, interna Sí. que ya lo venía teniendo, pero con esto, ¿cómo lo viste lo del socialismo? Porque el socialismo, a ver, uno sí cree de que la izquierda se puede en algún momento ir a una alianza o coalicionar con otros sectores, podemos decir del FRADE, ya lo plantea, Sí, se sí. lo planteo siempre que viene a Jiménez Sosa, por ejemplo, a del FRADE, Justiniani Sí. y algún sector del socialismo. Sí. Pero el socialismo hoy se fue o salió con la derecha, ¿no? Yo creo Por lo menos. que el militante, por ahí sí tenés un correligionario, un ciudadano de ideas progresistas, socialistas en un sentido más reformista, ¿no? Porque no son socialistas como somos nosotros en el sentido de que queremos expropiar los medios de producción, colectivizarlos. Nosotros tenemos un planteo socialista en relación a la producción, no solamente en relación al tema de los derechos, ¿no? Bueno, debates que serían súper interesantes en un congreso, ¿no? Donde estén los militantes honestos, genuinos del Partido Obrero, del Partido Socialista, del FRADE, y bueno, ver ahí si podría salir algo, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a los congresos de trabajadores y la izquierda, de hecho lo hicimos en el Congreso de la Nación con los compañeros del MST, con Jiménez Sosa, bueno, sumamos ambientalistas, gente del sindicalismo combativo, gente de las organizaciones de desocupados. Ahora, hay una condición que es esta independencia política, porque si vos vas a venir a discutir conmigo para que tú termines apoyando a Puyaro, y ya medio que no importa lo que discutamos, porque yo puedo adornar con frases cosas para después terminar gobernando con Escarpín, que es un socio de Vicentín, para terminar gobernando con una policía que hoy está en una enorme crisis porque está en sus mandos superiores muy comprometida con el narcotráfico. Y esto es un tema, y creo que Puyaro viene a ordenar la seguridad en la línea de cómo la bonaerense ordena la provincia de Buenos Aires, no a desmantelar las redes narcos, sino a darle poder a la policía para que ordene el territorio, lo cual es muy peligroso, realmente muy peligroso. Bueno, yo al Partido Socialista lo veo sin referencia, he dialogado con muchísima gente del Partido Socialista, que realmente, bueno, ha dilapidado un capital histórico, sobre todo en nuestra ciudad, en la provincia de Santa Fe, donde el Partido Socialista tenía una realidad, tal vez en otros lugares era más no lo quiero decir peyorativamente, pero más un sello de un partido muy, muy antiguo, en 1900. Acá tenían una militancia, centros de estudiantes, bueno, 30 años gobierno de Rosario, 10 años gobierno de la provincia de Santa Fe, y hoy no tienen referente y están peleando por el ingreso a la Cámara de Diputados para ver cómo se acomodan a un esquema de cogobierno con el peronismo en el Senado, con los radicales en la gestión ejecutiva. Y entonces, bueno, me parece que es un desastre. Para mí, un militante socialista que ha luchado por el matrimonio igualitario, que ha luchado por la ESI, que ha luchado por el aborto legal, que eran sus grandes banderas históricas, cuando vio que Puyaro y Hapkin estaban bajando la cabeza frente a la misa de las iglesias evangélicas, y yo creo que fue un puñal en el corazón. No por la gente que tiene creencias religiosas, yo creo que eso hay que ser sumamente respetuoso, pero iglesia y Estado, asuntos separados, son principios del laicismo muy básicos, que aparte tienen que ver con la no discriminación, porque cuando vos te subordinás a una iglesia, estás en un sentido atacando a otra. Si yo digo que estoy con los católicos, ataco a los evangélicos. Si estoy con los evangélicos, ataco a los judíos, a los musulmanes. Es decir, la mejor manera de no discriminar es que el Estado tenga una posición laica, precisamente para ser respetuoso de la diversidad, ¿no? Y creo que fue un mensaje muy fuerte, porque aparte las iglesias evangélicas se sabe que son un puntal de Milei, han sido financistas, han sido lo que le han hecho a la campaña. Las iglesias evangelistas apoyaron fuertemente el golpe de Bolsonaro en Brasil, y aparte forman parte de un conglomerado que parte de los Estados Unidos, que los financiaron a Trump, que han hecho toda una campaña muy reaccionaria en América Latina para tratar de contrarrestar a las iglesias católicas, que están en una crisis enorme por los abusos sexuales en las infancias, bueno, por todo este desastre que ha hecho la institución católica. Pero digamos, son guerras muy ajenas a un interés de una persona que quiere luchar contra la discriminación, por la igualdad, por cosas que ya creo que hay un consenso. Yo, por ejemplo, un militante de Milei, una persona que adhiera a Milei, no sé si está de acuerdo
con que la homosexualidad es una enfermedad, que es lo que todavía se dice en muchas iglesias. Los evangelistas han tenido el mérito de adaptarse mucho más, es gente más de cercanía, van a las cárceles, no tienen un discurso tan violento en relación al tema de las minorías, son gente muy versátil, pero bueno, siguen siendo iglesias y siguen, digamos, regimentando la vida de la población sobre conceptos que no son científicos. Otro golpe al Partido Socialista. Claro. Me parece que están en una gran crisis. Nunca hay que dar, digamos, por muerto a ninguna fuerza política, porque la gente se reconstruye, pero me parece que lo del PS realmente es final. Estamos hablando con Carla de Diana, candidata a gobernadora de la provincia por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Carla, yo no sé qué entrevista venías a hacer, porque viste que ya estamos a 3 días, hablar de... Obviamente tienen propuestas de hace mucho, eso es lo que tiene también la izquierda. Hoy vamos a escuchar una propuesta que quizás en 3 o 4 años, obviamente ayornada al momento, ¿no? Que se vive, pero como decías bien, no se bajan las banderas. Hablaba de una crisis política de un partido, pero déjame decirte que yo veo una crisis que hoy, en tanto en nación como provincia, en este caso hablemos un poquito más de provincia, yo creo que hay que entender de que se va a tener que cogobernar con todas las expresiones políticas, pero además con la gente. Si no se logra esto, va a ser muy difícil lo que viene. ¿Cómo ves lo que viene? Yo creo que se vienen etapas de más convulsiones que las que estamos viviendo. Ahora hay mucha incertidumbre, estamos todos colgados de un pincel, viendo qué pasa. Aparte, bueno, ya la vida cotidiana es un caos. Yo el otro día fui a comprar un kilo de milanesa, me quisieron cobrar 4.000 pesos, no lo podía creer, es decir, no te estoy hablando de que quería comer un bife de lomo, una milanesa, que es una comida que come la familia. Entonces, bueno, me parece que pensar la vida cotidiana al margen de las grandes definiciones políticas del país es un error enorme. Y yo creo que los partidos que gobiernan tienen un poco de miedo. Porque la gente está bastante podrida y esto es un polvorín, falta que alguien eche un poquito de fuego y explote. Tuvimos los saqueos, que bueno, nos quisieron acusar a los del Polo Obrero, a los piqueteros. Nosotros nunca organizamos saqueos porque siempre organizamos la lucha por el trabajo, contra el hambre, de manera muy visible y muy clara. O sea, nosotros no ocultamos nuestras intenciones, nuestros propósitos, hacemos marchas, organizamos a los vecinos, levantamos banderas, como decías vos antes. Lo nuestro es todo lo contrario a promover la desorganización, porque terminás asaltando al verdulero de la esquina, al carnicero. Al propio, digamos. Lo que siempre se dice guerra de pobres contra pobres. Terminan los perejiles presos y bueno, los dueños de los supermercados, los dueños de los alimentos se siguen robando el dinero, ¿no? Entonces acá hay que dirigir el tema al poder político, que en definitiva sería el que tendría que arbitrar, ¿no? Para eso está el Estado. Yo creo que sí, van a tener que transitar luchas muy grandes, porque, por ejemplo, Puyaro ahí en el debate, yo se lo dije, dijo 180 días de clase, 180 días de clase. Yo en un momento cuando lo dijo tantas veces dije, nos estás amenazando. Claro, por eso hay que decirle al Luis Prendino que sos docente. Yo soy profe, soy socióloga, licenciada en sociología y trabajo como profesora en las escuelas secundarias, en muchas escuelas acá de Rosario, como muchísimos profes que vamos juntando varios laburos para poder llegar a fin de mes. Porque aparte, bueno, en secundaria hay especificidades que no es como en la primaria que vos agarraste un 3er grado y vas de lunes a viernes a dar 3er grado. Claro. Yo doy una materia acá, otra materia acá, se van agarrando horas. Con lo cual en secundaria la situación es todavía más desesperante en el sentido de que tenés que vos mismo juntarte tu banco de horas porque no te alcanza, ¿viste? Bueno. Se sintieron amenazados. 180 días, ¿viste? 180 días, tenemos la escuela técnica al lado del Ministerio de Educación de acá de Rosario con agujeros en el techo, se vio en los canales de televisión que pusieron la publicidad electoral para tapar los agujeros y no lloverse. 180 días en la escuela de Villa Gobernador Galvez no hay agua, va la cuba municipal a entregarle agua a la escuela. 180 días las escuelas sin gas. Balean las escuelas. ¿Cómo haces para tener 180 días de clase en la escuela de Empalme de Graneros que valieron 2 veces, no una? La primera vez, después pusieron un patrullero y la volvieron a balear. Entonces, la idea de que hay que garantizar la educación porque es un servicio esencial, al margen de la crisis del vaciamiento educativo, significa que nos van a querer dar el guadañazo por la cabeza a los maestros para que nosotros, a pesar de todo eso, nos pongamos un chaleco antibala, como el de Amalia Granata, de paintball, hacer ahí que somos los héroes de la película, que le demos clase a chicos que se duermen porque no comieron, que demos clase en escuelas donde no hay tiza.
Yo cada vez que tengo que pedir una tiza es como si estuviera pidiendo... Realmente es así la situación. Entonces en la escuela, la educación, el gran valor de no sé qué, no pueden comprar tiza, que aparte es tóxico, lo tendríamos que tener los pizarrones de ahora. Quiero contar cosas muy concretas, porque creo que el laburante, que realmente es un trabajador, se da cuenta de que nos exigen cosas y no nos dan ninguna herramienta para eso. Un enfermero. El enfermero, trabajador esencial, no tenés ibuprofeno, no tenés gasas, no tenés nada. Sí, guantes para cubrir, para cuidarse. No tenés nada. Entonces, para gobernar este desastre van a tener muchas dificultades. Y si encima quieren avanzar contra los derechos que hemos conquistado, entre ellos el derecho a reclamar contra este desastre, aplicándonos descuentos, ataques, criminalización, metiéndonos presos por reclamar, que digamos algo que sucede muchas veces en la Argentina, y bueno, esto es un polvorín. Yo creo que vamos a un cuadro de gran conflictividad social, ni hablar, digamos, los Milei de la vida. Ayer hubo un hecho, Juan, muy terrible en la legislatura porteña, donde Victoria Villarruel, la candidata vicepresidenta de Milei, hizo un acto adentro de la legislatura para reivindicar el genocidio. Le habían puesto un nombre en nombre de las víctimas del terrorismo de Estado. Hubo en una sola dirección, el Estado, organizando 800 centros de detención y tortura, desapareciendo a 30.000 personas, robando bebés, y aparte, bueno, haciendo todo esto en la oscuridad. Te llevaban de noche, te chupaban en una prisión clandestina, no había derecho al debido proceso, no había nada, te tiraban en un vuelo de la muerte en el río Paraná, por poner algunos ejemplos de todo un plan sistemático que terminó provocando este genocidio en la Argentina. Y ella quería igualar eso a víctimas que hubo de la guerrilla, que para la época de la dictadura ya estaba totalmente desarticulada. Esto es algo que es importante que la audiencia lo conozca. No es que había una guerra y las guerrillas estaban impidiendo el proceso democrático de la Argentina. Las guerrillas en la época del golpe, 75, 76, prácticamente ya no existían. En un buen sentido hizo eso, buen sentido me refiero, en ese sentido avanzó mucho el peronismo con la AAA, con la Alianza Anticomunista Argentina, que se dedicó a secuestrar gente, bueno, a hacer, digamos, a través de grupos parapoliciales un trabajo para contrarrestar al peronismo de izquierda, aunque también hubo desaparecidos en las fábricas. Acá en Acíndar todavía está el juicio por los desaparecidos de la AAA durante lo que fue el Villazo en el 75. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Hubo un plan sistemático del Estado y bueno, luego hubo homicidios, atentados que tendrán que ser juzgados puntualmente. Ahora, comparar una cosa con la otra es volver a la teoría de los dos demonios, a lo que ya hemos superado. Y lo más grave de todo es que se hizo dentro de la legislatura. Porque yo hacía memoria, yo lo escuchaba un periodista decir, siempre pasa esto, hace mucho que la... No es tan así. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, los grupos promilicos hacían actos enfrente del círculo militar en la ciudad de Buenos Aires, los rodeaba la policía para que no los escrachen, para que no les tiren huevos. Eran actos muy puntuales y medio escondidas, ¿entiendes? De sectores negacionistas que reivindicaban el genocidio. Esto fue la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, los legisladores le abrieron la puerta, se sentó la señora Villarruel, que estaba en la agenda secreta de Videla, en la agenda secreta de Checolats, como un as en la manga, en caso de que avanzaran los juicios contra estos genocidas. Y bueno, la izquierda fue ahí, hizo un acto, impidió que se pudiera ingresar al acto de los que querían negar el terrorismo de Estado, y el papel de las organizaciones más kirchneristas oficiales fue muy negativo. Por ejemplo, se llamó a no movilizar para no visibilizar el acto a Villarruel. Ahora, Milei ganó las elecciones, por ahí Milei es presidente. Me parece que en este punto hay todo un debate más de fondo de cómo enfrentamos la etapa que se viene. Vos decías, bueno, ¿cómo van a hacer para gobernar? Y bueno, nosotros me parece que nos tenemos que preocupar más por cómo vamos a hacer para organizarnos, para romper los bloqueos que tenemos ahora en todos sectores que están muy timoratos, y empezamos a confrontar fuertemente, porque no podemos permitir que la legislatura porteña haga una reivindicación del terrorismo de Estado. Claro, mientras te escucho y me acuerdo de lo que vi ayer, me comunicaba con gente que estaba en Buenos Aires, muy cerca del lugar, y algunos que estuvieron ahí. Y la verdad decía, otra vez discutir esto, porque ya era una cosa que yo creo que ya a esta altura deberíamos discutir. El mundo necesita que discutamos de otras cosas para estar más cerca de eso que queremos conquistar, y no esto. Digo, yo la verdad que, bueno, cada uno sabe lo que hacer con su voto, pero la verdad que estas cosas no están buenas, pero...
seguramente en otro programa te voy a invitar a hablar porque, a ver, va a haber una elección nacional Sí. que la tenemos 2 meses y está bueno que lo volvamos a traer. Y si tenés la posibilidad, me encantaría que vengas y lo charlemos y ampliemos. ¿Viste cómo son los programas? Lo decías vos. Me quedan 15 No, minutos. hablamos un montonazo. Hablamos un montón. Yo no sé tus tiempos, pero quiero cerrar el programa con vos. Y quiero que también le pidas el voto a la gente en el cierre. Pero déjame puntualizar esto. La izquierda tiene como una de las cuestiones bases en sus programas el hecho de ir de alguna manera, tocar cajas que no se tocan. Sí. Que hoy, por miedo, por connivencia, por un montón de cosas, no se tocan. Con eso se solucionaría un montón de cuestiones, entiendo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, Banco Provincial de Santa Fe, privatizado por Reutemann cuando Perotti era ministro de Producción, el robo del siglo. Primero para los hermanos Rom, que fueron agentes de la dictadura. Luego el grupo Petersen, que bueno, es los Eskenazi haciendo un negocio impresionante con todo el patrimonio de la Argentina, porque están metidos en negocios habido y por haber, la energía, la obra pública, etcétera. Y ese es el ahorro de todos nosotros, es decir, el trabajo del obrero en la fábrica, el trabajo del obrero rural en el campo, el ahorro del maestro, del jubilado, del médico, la beca del estudiante, es decir, todo circula por el Banco de Santa Fe y esa plata la maneja un grupo privado que aparte es el que gestiona Billetera Santa Fe, cosa que me llama mucho la atención porque se hace mucha propaganda con eso. Y es el superávit fiscal de Perotti, es decir, la plata que no está en las escuelas, en la obra pública, en los hospitales, pagando una tasa de interés con estos plazos fijos carísimos que hay, que se utilizan para evitar que la gente se vaya al dólar, pero que ha encarecido el crédito de las tarjetas de crédito, ha paralizado la industria porque todo el mundo especula. Y con ese interés, el gobierno te retribuye ahora 8.000 pesos y le da la plataforma de servicio a los dueños del Banco Santa Fe para que hagan un pingüe negocio a partir de toda esta digitalización de la banca. Es impresionante, la verdad, son genios del afano. Con todo ese ahorro provincial, que obviamente uno es respetuoso, ¿no? del salario, de la jubilación, podríamos aumentar salarios y jubilaciones de los trabajadores, podríamos generar un gran plan de obra pública, construir viviendas, falta 1.250.000 viviendas para gente que hoy está alquilando, que está viviendo de prestado, que está en un asentamiento. Un tema importantísimo porque ya no sé cómo vamos a hacer para alquilar con esta reforma de la ley de alquileres. Vamos a estar muy complicados. Ahora inquilinos agrupados a pedir una cantidad de medidas de emergencia porque hay gente que se le venció el contrato ahora y está en Pampa y en La Vía. Y aparte crear trabajo genuino. Y creo que es el gran punto. Es decir, esta descomposición social, inclusive la cuestión de la inseguridad, tiene un basamento en que no hay laburo. O que el laburo que hay es súper precario, por 80.000 pesos trabajando de lunes a lunes en un kiosco. Bueno, sería muy interesante crear masivamente trabajo genuino, en blanco, con un salario que cubra la canasta familiar. Sería una revolución. Claro. Una revolución total. Tener vivienda, tener trabajo y tenemos los recursos. Los puertos, otra caja que nadie quiere tocar, ¿no? Se privatizaron con Menem en el 92. Luego todos sostuvieron estas concesiones que son in eternum, ¿no? 30 años, 40 años, 50 años, 100 años, se vencen las concesiones y todo sigue como si fuera normal, ¿no? Caso Vicentín, Ultramar, acá en Terminal Puerto Rosario, que se le venció la concesión, no le pagaban el sueldo a los obreros, tuvimos paralizados los puertos por el reclamo de los portuarios que simplemente querían cobrar la paritaria que habían acordado, que tampoco era gran cosa, pero por lo menos que les paguen eso. Se descubre otra vez exportación de cocaína a través del puerto de Rosario, no pasa nada. Se muere un obrero, no pasa nada. No están las obras, no pasa nada. Y sigue. Porque, bueno, es una orientación de fondo, que las cerealeras tengan el puerto para conectarse directamente con el comercio exterior. Y esto, obviamente, a ellos les permite todo tipo de maniobras, ¿no? Despachar barcos que no se registran, traer y sacar soja por la frontera hacia Paraguay y que nadie se dé cuenta. Y luego, bueno, obviamente abaratar enormemente el costo de producción a partir de que está todo integrado, ¿no? Medio que el grano carga, conecta con el camión con el puerto y el puerto, bueno, se va directamente la producción al extranjero. Y esa gente está pagando 5% de ingresos brutos si es que paga, porque siempre todo es muy vidrioso, ¿no? Vos lo mencionabas a Carlos del Frade, que siempre hace estos pedidos de informe, pedidos de informe. Pelea por eso. A ver, ¿cuánto finalmente están pagando? Y nunca se lo dan a ninguno. No, nunca se sabe. Porque
lo que rige en Santa Fe es una especie de zona franca general, o sea, está en Villa Constitución abiertamente, Hacienda no paga un impuesto, uno de los grupos económicos más poderosos de la Argentina, y un grupo a nivel mundial muy, muy importante, no te voy a decir el más importante, pero muy, muy importante, ahí no pagan nada. Y en toda Santa Fe es así, ¿viste? Cada vez que el campo, ¿no? Que el campo, una cosa es el chacarero y otra cosa es el pool de siembra, ¿no? Que son los verdaderos dueños del campo, los grandes arrendatarios, etcétera, tienen un problema: subsidio, exención impositiva, ayuda del Estado. Las rutas se construyen para que transporten los granos de los silos a los puertos. Está todo pensado para ver cómo se favorece el negocio de los capitalistas y no en realidad pensar cómo aprovechamos los recursos que tenemos: cuenca lechera, trigo, maíz, algodón, curtiembre, lo que fuese, en función de planificar la economía, registrar cuáles son las verdaderas necesidades que hay, racionalizar la producción en función de un consumo real, y aparte de esta manera terminar con esta contaminación enorme. Uno puede hacerse el distraído, pero hay pueblos enteros como Las Toscas que se llaman pueblos envenenados, porque el nivel de índice de cáncer cuadriplica lo del país. Uno se puede hacer el tonto, pero Celulosa en Capitán Bermúdez vierte todo el cloro con el que blanquea el papel al río Paraná, y eso después se procesa todo, pero ¿hasta qué punto? Es decir, estamos viviendo una situación de... El otro día me junté con una asamblea ambiental de Álvarez. Bueno, ni siquiera quieren hacer los estudios para ver la situación de contaminación de la sangre, porque los propios médicos, centros de salud están condicionados por los presidentes comunales para que no se hable del tema. Es decir, son temas realmente muy graves. En su momento se habló de Monsanto. Monsanto sigue mandando en Argentina, igual que en Singenta. Consumimos trigo transgénico. Entonces uno dice, bueno, pero más importante es comer. Es cierto. Ahora, si uno come un producto que te envenena, también tenés un problema. Si vos a los comedores populares solo mandás maíz pisingallo y polenta, algo que vos hablaste mucho con Melissa Molina, bueno, no estás nutriendo. Lo que estás haciendo es generar desnutrición y aparte obesidad infantil. Cosas que creo que podríamos perfectamente discutir en un plan racional. Nos sobra el conocimiento, nos sobran los recursos, y sin embargo todo esto es un caos que no para que 3 empresas lácteas, 9 cerealeras, 3 siderúrgicas y bueno, un puñado de empresas que se calcula que son 2.000 familias en la Argentina, cuando somos 47 millones de habitantes, ya no sepan qué hacer con la guita. Se las llevan a las Bahamas, se las llevan a las Islas Caimán, las tienen en Delaware, en Estados Unidos. Se han fugado 400.000 millones de dólares de la Argentina. Nos han dejado el pasivo ambiental. Tenemos a 1 de cada 2 pibes en la pobreza. Y en lugar de discutir esto, cada vez que un capitalista chilla, están todos los partidos políticos viendo cómo concilian el agua con el aceite, y siempre la crisis la terminamos pagando a los trabajadores. Creo que Santa Fe es el ejemplo extremo de Argentina. Extremo, porque tenemos todo al alcance de la mano, y vos ves cómo se van los barquitos. Es una imagen tan gráfica, ¿no? De cómo se va la riqueza y a nosotros nos dejan las penas, ¿no? Y en 2 minutos me recordás, porque me quedó algo que decías. Es increíble que todavía vivamos en la Santa Fe, en esta Santa Fe, con todo esto que estás contando, gente sin agua potable, sin cloaca, sin gas. Mirá, números que diste en el debate, por ejemplo. Yo me preparé para el debate, por supuesto. Soy una persona que me gusta la política, pero me preparé. Obviamente, bueno, son cosas muy serias, ¿no? Bueno, te dije recién lo de vivienda. Prácticamente 1.300.000 personas sin vivienda propia. O sea, no es gente en situación de calle, pero es gente como yo que alquilo. Otra persona que está en un asentamiento. Familias de 10 personas que viven en una casa con un solo baño. O sea, situaciones de hacinamiento. Lo cual me parece enorme. Aparte, si hay algo que hay en Santa Fe es tierra, ¿no? Para poder construir. Tierras fiscales. Nosotros por eso planteamos un banco de tierras para construir viviendas. Que el Estado diga, bueno, todas estas tierras son del Estado, están ociosas, hagamos un plan de vivienda, urbanicemos, bueno, y se ordena aparte de otra manera la traza urbana, y no como es ahora, que las vías del tren, que todo el mundo sabe que son fiscales, son los lugares predilectos de los asentamientos, donde la gente cruza la vía para ir al baño comunitario que armó la gente, o buscan un balde el agua. Entonces esto es un caos, y uno va de un lado para el otro, esto es un desorden, una cosa fea, y sobre todo feo para la pobre gente que tiene que cruzar la vía del tren para ir al baño. 1 de cada 2 personas sin cloacas. Es fuertísimo. La mitad de la población sin cloaca. El gas, lo mismo. 55% de los santafesinos tenemos acceso a la red de gas, o sea, 45% no.
Pero esto es bastante, viste, como decía Galeano, si yo tengo 2 autos y mi vecino no tiene ninguno, en promedio te da que yo tengo uno y el otro uno, porque las estadísticas, viste, disimulan. Garay, solamente el 5% de la población tiene acceso al gas. Vera, departamento de Vera, un departamento importante, 5%. San Justo, 5%. O sea, el número, que ya es muy, muy malo, 1 de cada 2 no tenemos gas, se agrava en los lugares que no son Rosario, que no son Santa Fe, que no es el Cordón de San Lorenzo. Directamente hay departamentos enteros donde, digamos, 1 de cada 10 personas tiene acceso al gas. Claro. Me parece que son números fuertes. Lo mismo con las cloacas, la mitad de la población sin cloacas, y el agua potable. Todos estos son datos del censo 2022. La persona que lo quiera chequear va a ver el censo y está todo ahí. 15% de la población no tiene acceso al agua directamente. Es mucho. Es mucho. Carla, 3 minutos, tengo 3 minutos para que vos me digas, bueno, ya me dijiste mucho, pero que marques algo de por qué yo tengo que ir a votarte el domingo. ¿Por qué no es menor ir a votar? Te digo, hoy está la idea de que está polarizado, de que hay 2 candidatos, o en algunos, en realidad hay una idea que ya está definido. Sí. Después hay los que menos creen eso, bueno, que hay otro candidato que puede pelear, pero no es menor ir a votarte, en este caso el domingo a vos. ¿Por qué? Bueno, están votando una fuerza de trabajadores que se ha construido en los barrios, en los hospitales, en las escuelas. Es una lista llena de trabajadores. Eso me parece que es un dato muy importante, que un trabajador vote a otro trabajador y no vote un verdugo, a alguien que le va a quitar sus derechos, que lo va a despedir, que le va a descontar los días de paro. En segundo lugar, creo que un voto a la izquierda es un pronunciamiento muy claro, porque la izquierda... Digamos, si hay algo que no hacemos nosotros es ocultar nuestras intenciones, ¿no? Nosotros somos personas que siempre hemos dicho lo mismo en el buen sentido de la palabra. Si vos votás a la izquierda, estás en contra del negacionismo del Estado, del terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo estás planteando que para enfrentar ese negacionismo hay que hacer como hicieron en la legislatura porteña, que es movilizarse. O sea, no solamente defender un derecho, sino también defender una estrategia en relación a cómo se defiende ese derecho, organizarse, ir a las calles, luchar, que es creo la gran diferencia con el peronismo hoy, que denuncia tal vez muchas cosas que nosotros también denunciamos, pero está en el molde, porque obviamente no va a propiciar una movilización popular contra su propio gobierno, porque en definitiva el peronismo es el que está gobernando esto. Votar a la izquierda es votar claramente por un salario igual a la canasta familiar, algo que solo estamos diciendo nosotros. Hoy todas las paritarias fueron a la baja, es un desastre la situación. Es plantear la defensa de los sistemas jubilatorios que atacaron tanto el macrismo como el peronismo. Siempre hay que recordar que antes de la pandemia lo primero que hizo Alberto Fernández fue bajar las jubilaciones. Un voto al frente de izquierda es un voto también, un pronunciamiento contra estas ideas de Milei, de que somos excrementos humanos, de que acá la crisis es del comunismo, cuando acá nunca gobernó el comunismo, no gobernó el socialismo. Lo que está en crisis es el capitalismo. Y por otra parte está claro que quienes militamos las ideas del socialismo somos todo lo contrario del excremento humano, porque somos los que luchamos contra la descomposición social, los que asistimos a la juventud empobrecida, los que defendemos a las mujeres. Es decir, somos el que está siempre del lado del más débil. Y eso me parece que nos ennoblece, ¿no? Nos convierte en excrementos humanos como gente que defiende genocidas. Eso sí me parece una persona que es un excremento humano. Bueno, y en definitiva es un voto útil contra la derecha, porque si vos realmente querés decir cómo lucho contra Puyaro, y bueno, votá la de Diana, que le dijo en el debate que con Bullrich va a ajustar todavía más, que le dijo en el debate que está dispuesto a votar a Milei, que es un negacionista, que le dijo en el debate que es responsable de reforzar una narcopolicía, y que le dijo en el debate que si quiere atacar a los trabajadores en nuestros derechos sindicales, de Diana no se lo va a dejar pasar y le va a decir en vivo y en directo que si nos está amenazando nosotros vamos a redoblar nuestra organización y vamos a enfrentar fuertemente cualquier avance y sobre todo fuertemente las luchas que ya estamos dando hoy, porque la izquierda ha dado hoy las peleas. La izquierda es la que está planteando ahora la reapertura de las paritarias frente a Perotti, frente a Massa. La izquierda es la que está peleando hoy los derechos laborales contra las reformas que se dan dando rama por rama. Es decir, la izquierda es una garantía de que nosotros no vamos a arrugar, de que obviamente no vamos a transar con los radicales, con los macristas, como sí hizo un sector del peronismo.
Y bueno, creo que aparte hemos mostrado un programa de salida que a la gente le interesa y me parece que sería bueno que nos den un espaldarazo político para que esas personas que dicen, qué bueno lo de ustedes, pero me gustaría que lleguen más, bueno, si tenemos votos, vamos a tener fuerza para poder llegar mucho más con nuestro mensaje al pueblo santafesino. Gracias, Carla. No, gracias a ustedes por la invitación. Carla Diana, candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe por el Frente de Izquierda Unidad, la vas a encontrar en la boleta única el día domingo. ¿Dónde esperan el domingo los resultados? Sí, en el local del Partido Obrero, Entre Ríos y Catamarca, y está invitada a toda la prensa que se quiera acercar, la gente que quiera venir, vamos a estar esperando los resultados. Vamos a hacer un cierre en Santa Fe Capital mañana. Mañana hacemos un cierre acá en Rosario, en la peatonal, y el jueves vamos a Santa Fe Capital a hacer otro cierre. Así que bueno, vamos a estar a pleno, aprovechando cada minutito. Vamos a estar, por supuesto, con ustedes el domingo. No me quedé sin tiempo. Nos reencontramos mañana a partir de las 12. Chau, chau. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco.